Hola, muy buenos días chicos, bienvenidos a esta nueva clase. Y bueno, en esta jornada vamos a concluir lo que es el tema 7 y ya para entrar a lo que es el tema 8, que es núcleo. Y como les había dicho, es un tema bien preguntadito, ¿no? Bien, veamos a ver lo que es el movimiento ameboide, ¿sí? El movimiento ameboide es un movimiento donde se realiza, se presentan, vamos a decir, estos pequeños piececitos, falsos piecitos, ¿sí? Prolongaciones, que le ayuda pues a buscar al intruso, ¿no? Por ejemplo, a una bacteria, ¿no? Para incluirlo o destruirlo después, ¿no? Incluirlo obviamente en él, se lo va a comer, como decir, ¿sí? Para poder destruir. Bien, entonces veamos el movimiento ameboide, ¿sí? Mediante la extensión de una prolongación de la capa cortical o córtex del citoplasma, ¿se acuerdan esta palabrita? Capa cortical o córtex celular, que habíamos visto en anteriores, perdón, en anteriores clases. Vean, aquí está esta parte amarilla, ¿no es cierto? Esta parte amarillita, que está debajo de la membrana, ¿sí? Debajo de la membrana, ¿sí? Y estas estructuritas de acá, que van a tener filamentos de actina. Aquí vemos, por ejemplo, en forma más ampliada, estos filamentos de actina, ¿no? Que están relacionados, obviamente, pues, con la contracción y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver que la capa cortical, por tanto, tiene filamentos de actina, no se olviden. ¿Dónde? En la cara interna de la membrana, ¿sí? Bien, entonces esto está muy relacionado con lo que va a ser el movimiento ameboide, ¿sí? El movimiento ameboide. Bien. Son muy ricas en actina, ¿no? Demasiado ricas, yo diría, en esta actinita de acá, ¿sí? ¿En dónde van a estar? Pues en las células libres. Una célula libre es aquella que no está formando capas, ¿no es cierto? No tenemos una capa ahí, capa de macrófagos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y esto se llamaría el epitelio macrófago, similar a esto. No, 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 no tenemos. Una célula libre es una célula que está caminando, ¿no? Ahí, como un policía ahí caminando y tal. Entonces vamos a tener algunas células libres que hacen este movimiento ameboides, o como caminar, ¿sí? Obviamente las amebas, y por eso ahí viene el nombre, ¿no? Movimiento ameboide, porque las amebas, su camino, su forma de caminar, a ese estilo es, ¿no? Obviamente aquí están nuestros macrófagos, ¿no? Que ellos son encargados de comérselo a estas bacteritas, por ejemplo, ¿no? Encapsularse y llevárselo hacia dentro de ellas, ¿no? Y pues estas prolongaciones y los falsos piecitos le dirige hacia donde está este individuo, ¿no? Estos microorganismos, por ejemplo. Obviamente también tenemos leucocitos y los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos, acuérdense, son células que sintetizan, vamos a hablar también de lo que va a ser el colágeno y demás. Bien, seguimos entonces. Estas prolongaciones, estas salientes que vemos aquí, pues, ¿qué se va a llamar? Falsos piecitos, pseudópodos, ¿no? ¿Y qué dice? Vean, imagínense que aquí está mi sustrato donde quiero atraparle, ¿no? Por ejemplo, una bacteria o cualquiera, ¿no? Te dice, al fijarse en un sustrato, parece tirar el resto de la célula en su dirección, ¿sí? Si el sustrato estaría acá, aquí se van a formar las prolongaciones y van a jalar a su cuerpo hacia ese, donde está el sustrato, ¿sí? Donde está esta bacteria. Bien. ¿Quiénes participan aquí? Acuérdense, habíamos dicho, estamos hablando que el córtex celular está influido, está relacionado con lo que va a ser este movimiento ameboide. Entonces va a participar la actina, ¿sí? Va a participar la miocina, ¿no? Aquí está, vean, nuestra actina, ¿ya? Estamos ampliando estos piecitos y vean qué hay aquí. Aquí está nuestra actina. Entre ellos está la miocina y también vamos a tener otro tipo de proteínas, ¿no? Bien, ¿quién le va a dar energía? Nuestro querido ATP. Energía suministrada por el ATP. Vean aquí también nuevamente una célula libre agarrando estos sustratos que hay aquí, ¿no? Nos está persiguiendo y siempre van a ir en dirección donde está el sustrato. Van a estirar ahí en dirección a donde está el sustrato. Muy bien. Los movimientos de los cilios y los flagelos son promovidos por los microtúbulos. Aquí tenemos este flagelo, vean qué lindo se ve, ¿no? Y es solamente y únicamente, vamos a decirlo, de los
espermatozoides. Luego tenemos los cilios vamos a encontrar en vía respiratoria, vamos a encontrar a nivel del oviducto y demás. ¿Sí? Bien, los movimientos de los cilios y los flagelos son promovidos por microtúbulos. ¿Qué quiere decir? Dentro de su composición de estos flagelos y cilios hay microtúbulos, ¿sí? Hay microtúbulos. Bien. Entonces, vean la estructura de un cilio por dentro. Vean, aquí están estos microtúbulos que están aquí adentro, ¿no? Ahí pasando. Y si nosotros cortamos, pues los vamos a ver de así, ¿no? Vean, hay parejitas de microtúbulo y al centro la parejita está separada, divorciadita, ¿no? Muy bien. Entonces, los cilios parecen pequeños pelitos de 0,25 micrómetros de diámetro, ¿no? Aquí está, perdón, aquí están nuestros cilios, vean qué lindo se ven, ¿no? Y vean, no se olviden de su diámetro, 0,25 micrómetros, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir viendo. Perdón, cachitos, está... Bien, un conjunto de microtúbulos, siempre va a haber un conjunto, no va a haber un solo microtúbulo, está formando el cilio, no, es hartos microtúbulos, ¿no? Dispuestos en paralelo, lado a lado, vean, aquí se ve bonito, ¿no? Lado a lado, lado a lado. Obviamente están agrupados de esta forma, pero son paralelos, ¿no? Lado a lado, ¿sí? Y están rodeados de membranas, muy importante. Igual que las microvellosidades, ¿se acuerdan? Las microvellosidades, adentro de ellas tienen filamentos de actina, pero igual le están rodeando membrana, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Cómo viene la membrana, viene. Se sube porque se está ahí, los cilios, los microtúbulos, tienen que cubrirles, ¿no? Cubrirles, ¿sí? Muy bien. No se olviden que tiene, obviamente, membrana. Nunca va a haber microtúbulos al aire, ¿no? Acuérdense, el microtúbulo es una estructura del citoesqueleto, por tanto, tiene que estar cubierto con membrana, ¿sí? Acuérdense, habíamos dicho, los cilios son pelitos, son cortos y muchos, ¿no? Un conjunto, múltiples, ¿sí? Están en los epitelios de la superficie apical. ¿Qué quiere decir? Están arriba. Aquí tengo, por ejemplo, una célula y vean, los cilios van a estar saliendo de la superficie apical, ¿no? Aquí arriba. No vamos a ver cilios ahí abajito, ¿no? Siempre aquí arriba. Y yo los cilios lo veo como si fueran unas escobitas, ¿sí? Unas escobitas que nos van a ayudar a barrer, si quieres, podemos decirlo así, pero en una sola dirección, ¿sí? Entonces, podemos verlo así, ¿no? A los cilios como si fueran unas lindas escobitas que les encanta barrer, ¿no? Ya sé que el cuarto no esté sucio, ¿no? Es decir, que no esté sucio la vía respiratoria, ¿no? O mover, por ejemplo, al óvulo, ¿no? En el caso de la ovulación, ¿no? Entonces, es importante lo que son los cilios. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos a este famoso flagelo. Los flagelos, ustedes ya les había dicho, ustedes van a ver en primer año el espermatozoide en microscopio, ¿no? Sin tinciones, ¿sí? Generalmente son únicos y largos, ¿no? Únicos y larguitos. Vean qué larguito es, aquí también tenemos el flagelismo. Solo en los espermatozoides, ¿no? Característica bien importante. Bien. Las células ciliadas, estas que estamos viendo ahora, perdón, las células ciliadas están presentes en el árbol respiratorio y oviducto, ¿no? Aquí está nuestro árbol respiratorio, donde están los bronquios, bronquiolos y demás, ¿no? Y ahí están estas escobitas, ¿sí? Estas escobitas que, acuérdense, barren en una sola dirección, ¿sí? Y también van a estar a nivel del oviducto, ¿sí? ¿Sí? Para el proceso, en el caso de, por ejemplo, la ovulación, ¿no? Donde sale del ovario, ¿sí? Y va a dirigirse por estos que vamos a dibujar, ¿no? Y se va a ir a dirigir, y va a salir, y se va a ir a dirigir, ¿no? Así. Y aquí a este nivel, pues del oviducto, aquí está estos cilios llevándole, ¿no? Transportándole a este ovulito, o el mucus también. Muy bien. Se asocian con las células que secretan moco, ¿no? Las células que secretan moco, pues muchas veces estas células caliciformes en sí, vale decir, ¿no? Van a tener esta presentación
Y este moco, pues va a ser batido, podemos decir, ¿no? Pues el moco también nos va a proteger, ¿no? Porque en el moco se van a entrar esos microorganismos o cualquier basurita, y eso va a poder barrerse mejor, ¿no? Que va a poder barrerse mejor, como una gelatina y demás. Bien, aquí el detalle, ¿no? Vas en transporte unidireccional, en una sola dirección va a barrer esta escobita, aunque esta escobita parece de bruja, pero ya, ¿sí? Sirve. ¿No? Transporte unidireccional de una capa delgada de moco, acuérdense, está relacionado ¿con quién? Con células caliciformes, ¿no? Células que secretan moco, células que secretan moco, ¿sí? Que recubre la superficie interna de estas estructuras tubulares, tanto del oviducto, ¿sí? Aquí está, se ve qué linda se ve los cilios, ¿no? Y también tanto a nivel respiratorio, ¿sí? Igual ustedes van a ver anatomía respiratoria en forma real, ¿no? Los pulmones y demás, en anatomía. Bien, vean cómo se mueven estos cilios, ¿no? Acuérdense, pelos pequeñitos, hartos, en gran cantidad, ¿sí? El polvo llega al árbol respiratorio. Nosotros siempre estamos ahí inhalando, ¿no? Y va a ser capturado por el moco, acuérdense de las células, ¿sí? Que secretan ese moquito. Y no sé si, no me acuerdo, ese tipo gelatina que se ha puesto de moda, no sé cómo se llama, slime, algo así. Muy parecido a eso, ¿no? Incluso usan para limpiar los agujeritos del celular, ¿no? Es como así, porque la basurita siempre se va a pegar a algo bien pegajoso, ¿no? Entonces, ¿ayuda el moco? Claro que sí, ¿no? Y se transporta a la cavidad oral, ¿no? Aquí está el moco, de más, ¿sí? Hemos recogido la basurita, se ha pegado la basurita hacia ese moco, y pues los cilios nos van a ayudar a empujar, a dirigir, que se muevan, que no regresen, no se mueven en dos direcciones, acuérdense, en una sola dirección, ¿no? Muy bien. Ahora, mientras que en el oviducto, vean cómo está viniendo aquí este ovulito, dirigiéndose, ¿no? Si no va a haber nadie, pues no va a pasar nada. Pero si va a pasar alguien, es decir, el espermatozoide, pues se va a implantar, ¿no? Bien, mientras que en el oviducto ocurre un flujo de moco al útero, lo que facilita el transporte de lo que va a ser los óvulos, ¿no? Bien, aquí veamos, aquí va a estar el óvulo y aquí va a salir, ¿no? Y ya hemos visto cómo se logra ver los cilios. Bien. Vean aquí cómo se ven estos espermatozoides, cómo se mueven. Vean, aquí hay otros que medio que están muertitos. No se mueven, ¿no? Aquí también uno que quiere moverse, pero medio que no puede. No vean la diferencia, hay otros, y van a ver ustedes también, les decía, otros que tienen doble colita, ¿no? Casi no he visto con, no sé, 5 colitas, medio, ¿no? Así de chistosito es. El movimiento flagelar de los espermatozoides es una sacudida de tipo vaivén. Esta es la sacudida de tipo vaivén. Como decir así, ¿no? Vaivén. Pero ese es así el movimiento, ¿no? Comienza en la base del flagelo, vean aquí empieza el movimiento, ¿no? Este es el motorcito de aquí, ¿no? Comienza en la base del flagelo, cerca del núcleo del espermatozoide, ¿no? Aquí adentro, pero ahí, nuestra base, esta base de este espermatozoide, ¿no? Aquí tenemos una forma más mejor vista, una vista mejor. Tenemos el núcleo, ¿no? Y vean aquí ya está este motorcito que está lleno de mitocondrias. Si ustedes ya saben que la mitocondria pues es una organela encargada de producir energía, vale decir en este caso ATP, ¿no? Bien. Entonces, la actividad del flagelo mueve al espermatozoide hacia adelante, ¿no? Vean ustedes aquí, ven alguno que está retrocediendo hacia atrás. No, no va a haber nadie caminando hacia atrás, ¿no? Imagínense. Esto sería. Siempre van a ir, el tipo va y ven, y siempre para adelante, no mirando hacia atrás. Así tienen que ir ustedes a su examen, yendo para adelante. Y siempre también, a veces yo te recomiendo también ir hasta el final, ¿no? El año pasado ha sido un caso ejemplo, ¿no? De que el examen final no ha sido tan feo como los primeros o segundos parciales.
ir hasta el final, ir hasta el final y a ver qué pasa. Hay un librito donde ha sido escrito por una enfermera que cuidaba pacientes adultos mayores y la gente, o en sí los ancianitos siempre decían que se arrepentían más de lo que no han hecho. Casi ninguno les decía, me arrepiento de haber hecho esto, no, sino les decía, me arrepiento de no haber hecho esto. ¿Sí? Uno se arrepiente más de lo que no ha hecho, ¿no? Sigamos para adelante. Bien, te dice, tanto los cilios como los flagelos, aquí está, la estructura puede ser de un flagelo o puede ser la estructura de un cilio, y está bien, ¿no? Son haces de microtúbulos. En el examen les pueden decir, son haces de filamentos de actina. No, no, no. ¿Quién tiene haces de filamentos de actina? Las microvellosidades. Pero los cilios y los flagelos tienen microtúbulos, ¿sí? Bien, aquí se logra ver, vean, todos estos tubitos son nuestros queridos microtúbulos, ¿no? Bien, ¿cómo es la presentación de estos cilios y flagelos en cuanto a microtúbulos, sí? 9 pares de microtúbulos dispuestos en un círculo alrededor de un par central, ¿sí? Veamos, aquí está el primer par. Un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares, ¿no? ¿Están casados? Sí, casados los periféricos. En cambio, en la parte central se están divorciando, ¿no? No están unidos, están separados, ¿sí? No se olviden, el divorcio es común, digamos que no es tan común, ¿no? Aunque actualmente ya parece más común. Pero bueno, aquí tenemos esta parejita que se está divorciando, pero la mayoría están casados, casados, casados. Bien. No te olvides, 9 pares de microtúbulos, ¿sí? En un círculo alrededor de un par central que está divorciado, ¿sí? Los pares periféricos aparecen fusionados entre sí, ¿sí? Están unidos, no están separados nuevamente, ¿no? Pero el par central se divorció, se presentan separados, están haciendo papeles para el divorcio. Y bueno, había leído en un libro, por ejemplo, es extra, ¿no? Pero cuando uno se casa, siempre para el problema del divorcio no es tanto el divorcio en sí, sino es la repartición de bienes, ¿no? Por esto es el libro recomendado, por ejemplo, si te vas a casar, cásate con bienes separados. Así que cuando se divorcien, solo firmen y sus bienes ya estén separaditos, ¿no? Bueno, cada uno tiene pero su punto de vista, ¿no? Bueno, seguimos entonces. No se olviden, los periféricos separados, unidos, perdón, aquí también se ven, ¿no? Uniditos. Y el medio, vean cómo están separaditos. Ay, qué penita. Bueno, triste, triste, triste. Sigamos. Hay, ¿no? Hay divorcios y casamientos en los cilios y flagelos. Bien. En los cilios y flagelos hay pequeños bracitos, ¿sí? Pequeños bracitos que salen de uno de los microtúbulos de los pares periféricos que lo conectan al par adyacente. Aquí están estos bracitos, viene, viene. Están uniendo pares de microtúbulos, ¿no es cierto? Obviamente al par que está a su lado, al par adyacente, ¿no? Y estos están formados por una proteína y va a ser la nexina, conexión, nexina, nexina. Aquí se ve bonita también, de rojita está acá, aquí está la nexina, ¿no? Pequeños bracitos, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. No te olvides entonces de la nexina. Veamos, aquí te dice, en relación a la estructura del cilio y del flagelo, si nos imaginamos en un corte transversal, esto es un corte transversal, es cierto, te dice. 1. Observamos 9 pares unidos a túbulos periféricos que se unen entre sí por los brazos de nexina, túbulos periféricos. No, se está uniendo a este par central, pero que está separado, ¿no? Bien, que se une entre sí por los brazos de nexina. 2. Uno está errado. 2. Los pares periféricos se unen al par central por medio de filamentos radiales. Bueno, eso hay que añadir, ¿no? Ven aquí estos palitos que ven aquí. Estos serían nuestros filamentos, podemos decirlo como dice aquí, filamentos radiales,
o también llamado pedúnculos radiales, que igual está bien, ¿no? Igual está. Y sí, se unen todos los casados. A los divorciados le están diciendo, ¿no? No te divorcies, no se separen, muchachos. Dense otra oportunidad. Bien, también hay pequeños puentes. Vean estos de aquí, que son como unas manitos. Aquí también se logra ver un poquito, creo, mejor. Acá, estos azulcitos, vean, ¿no? Bien, estos brazos de dineína, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces hay pequeños puentes que se unen entre sí, cada uno de los otros pares del microtúbulo periférico. Son pequeños brazos que están constituidos por un complejo de varios polipéptidos que alcanzan un peso molecular de 400 kilodaltos con actividad ATPasa, ¿no? ATPasa. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser? Pues las famosas dineínas, ¿no? Estos bracitos de aquí o puentecitos, como quieran llamar. Bien. Dice, experimentos realizados con flagelos aislados de las colas del espermatozoide, ¿sí? Se demostró que los pares de microtúbulo se deslizan entre sí durante la contracción y que la fuerza impulsora para este movimiento se deriva de la interacción de los brazos de dineína con los microtúbulos adyacentes, ¿no? Para que entendamos esta partita bien, vamos a usar esta imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, veamos, tengo un par de microtúbulos, los casados, vean, y están unidos con esta dineína, pues, ¿no? Aquí está nuestra dineína, uniéndolas, ¿sí? Y vean, nosotros les vamos a soltar, ¿sí? Que no se va a unir a otro par, ¿no? Porque también cuando está unida entre ellas, pues se sucede lo que va a ser el deslizamiento entre ellas. Y cuando se une a este par, ¿no? Va a poderse producir movimiento de inclinación, ¿no? Como un poquito caerse, como se ve acá, ¿no? Como, ¿no? Movimiento similar a esto, ¿no? Un poquito se va a ir moviendo, ¿no? En cambio, cuando sacamos a la dineína, solo va a haber un movimiento de deslizamiento y no así este movimiento que vemos aquí, ¿no? De inclinarse. Y eso es lo que se refiere. La dineína establece contacto con la tubulina de microtúbulos adyacentes y genera fuerzas que promueven movimientos de deslizamiento entre los pares de microtúbulos adyacentes, ¿no? Deslizamiento y el otro de inclinación. Este deslizamiento limitado por proteínas que unen a los pares de microtúbulos entre sí, ¿sí? El resultado de la acción de estas fuerzas contenidas conduce a una flexión de los cilios, como podemos ver aquí, ¿no? Cuando vean, están presentes estas proteínas de aquí, ¿no? Bien, por eso se va a producir inclinación. Sigamos. Bien, el funcionamiento de los microtúbulos es complejo. Vean esta estructura de este cilio, por ejemplo, hasta aquí abajo se está extendiendo, ¿no? Hartas cositas, ¿sí? Hay muchas proteínas que están asociadas con la tubulina, que en nuestros microtúbulos no solo va a haber pocas, ¿no? O sea, va a haber hartas proteínitas, ¿sí? Los cilios, como los flagelos, se insertan en estructuras similares a los centriolos, es decir, los corpúsculos basales. Vean aquí, menciono, ¿no? El corpúsculo basal, vean aquí abajito, este corpúsculo basal. Y aquí se ve como unas raícitas, ¿no? Que son las raíces ciliares. Igual acá tenemos, vean, el cuerpo basal. Es como la base, como de donde sale, ¿no? O inicia, vamos a decir, nuestros cilios, ¿no? Entonces presentan estos cuerpos basales. Bien. Y estos cuerpos basales tienen 9 agregados de 3 túbulos periféricos, pero sin un par central. Vean, está así. Una de 3, ¿no? Lo que dicen 9 agregados de 3 tubos, es decir, tripletes. Y en total son 9 también, pero vean, no hay aquí adentro los separados o unidos, ¿no? No hay nadie. ¿Sí? Esto estamos viendo. ¿Esto de qué es? Del corpúsculo basal. Ya hemos visto cómo es la estructura de los microtúbulos del cilio, que habíamos visto que son así, ¿no? 9 pares, no tripletes, y un par central separado, ¿no? En cambio, del corpúsculo basal es así, ¿no? Es así. Tripletes sin nada ahí adentro. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el corpúsculo basal
de los microtúbulos, específicamente de los cilios. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Aquí igual se ve, ¿no? Aquí se logra ver, ¿no? Muy bien. Por tanto, los cuerpos basales presentan prolongaciones dotadas con estrías transversales que se dirigen hacia el interior del citoplasma, ¿sí? Vamos a ir viendo estas cositas de aquí que se están extendiendo, que parecen como estrías. Si ustedes ven, parecen así como un músculo, ¿no? Como estrías, ¿no? Formando, por tanto, las raíces de los cilios. Es como una plantita, ¿no? Tiene su parte de aquí abajo y sus raíces ahí abajo, ¿no? Su tipo tallito y sus raíces, ¿no? Tiene la función de sustentar y anclar los cilios, ¿a dónde? A la célula, porque es como una raíz, ¿no? Lo va a ayudar a anclar estos cilios. Entonces, no se olviden que los cilios presentan raíces ciliares como tal, ¿no? No se olviden que tienen raíces. Las raíces ciliares están por debajo del corpúsculo basal, ¿no? Aquí también se va a ver estas raíces ciliares. Bien, los cuerpos basales se reproducen por un mecanismo poco conocido, ¿no? Los cuerpos basales. Y no sé si se acuerdan que habíamos visto en anteriores temas, habíamos dicho que este centrosoma muchas veces incluso puede no tener, por ejemplo, centriolos, ¿no? Puede estar solo así, el centrosoma sin centriolos, pero la mayoría tiene los centriolos, ¿sí? Entonces, este proceso se inicia generalmente por la aglomeración de una sustancia electrodensa, ¿sí? El material pericentriolar, este de aquí, ¿no? Que puede ocurrir junto a los centriolos preexistentes o también libre en el citoplasma, independientemente de los centriolos. ¿Por qué? Porque acuérdense, habíamos dicho que, nuevamente, hay centrosomas, ¿sí? Que no tienen centriolos, ¿sí? Por eso aquí te dice independientemente de los centriolos, ¿sí? Muy bien. El ATP, nuestro querido ATP, ¿no? Aquí está su estructurita, 3 fosfatos, su ribosa y su adenina, ¿no? El ATP suministra energía para los movimientos ciliares y los flagelos. Y obviamente hemos visto que los flagelos tienen un buen de mitocondrias, ¿no? La caída de ATP en los espermatozoides disminuye su motilidad. Es obvio, ¿no? Si no tengo energía, pues el espermatozoide no va a hacer ese movimiento de vaivén y se va a quedar ahí, como hemos visto en las anteriores imágenes, quietos, ¿no? Sin movimiento, sin movimiento, ¿no? Ahora vean, la adición de ATP en células ciliadas y o a los flagelos aislados, que hemos separado, vamos a decir, previamente tratados con detergentes para eliminar la membrana. ¿Se acuerdan de un poquito de centrifugación? ¿Sí? O para hacer procesos de centrifugación, ¿no es cierto? Rompemos, aquí tengo mis células, ¿sí? Habíamos dicho que nosotros rompemos la membrana, ¿no? Y todo este contenido de aquí se va a ir mezclando, ¿no? En este caso aquí queremos romper la membrana, ¿sí? Y sabemos que los cilios tienen membrana, ¿sí? Tienen membrana, ¿no? Tienen membrana. Entonces vamos a romper la membrana. ¿Y qué vamos a exponer? El contenido de nuestra célula, ¿no? En este caso del espermatozoide. Previamente entonces tratados con detergente para eliminar la membrana y facilitar la entrada del ATP, ¿sí? Es decir, el microtúbulo va a estar así, así solamente estito, pero sin membrana, ¿no? Y vean, si nosotros ponemos ATP a este cilio que no tiene membrana, ¿qué pasa? Promueve vigorosos movimientos de cilios y flagelos, o sea, se mueve aún mucho más, ¿no? Vigorosos movimientos tanto de cilios y flagelos. Bien, entonces, los cilios y los flagelos son estructuras complejas, ¿sí? Compuestas por muchas proteínas diferentes, varias de las cuales importantes para su movimiento, ¿no? Bien, algo estricta. Aquí tenemos una célula ciliada, célula del epitelio ciliado. Vean aquí cómo están los cilitos, estos pelos chiquititos, hartos en conjunto, ¿no? Le dice, las mitocondrias están dispuestas principalmente en el polo apical. ¿Por qué? Porque en el polo apical nomás hay cilios, no hay cilios ahí en la parte basal, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo a este nivel va a haber muchas mitocondrias, ¿no? Imaginemos que aquí están, que hay aquí más mitocondrias, ¿no? ¿Para qué? Para que demos energía a estos cilios,
Lo mismo pasa en lo que van a ser los espermatozoides, ¿no? Un fenómeno similar, análogo, ya sabes, análogo siempre significa similar, ¿no? Muy parecido, ¿no? Bien. Entonces dice, un fenómeno muy parecido se produce en los espermatozoides de los mamíferos, ¿no? Cuyo flagelo está rodeado por una espiral de mitocondrias. Aquí vamos a tener, las mitocondrias las vamos a ver en este espermatozoide, ¿no? En su porción inicial. Aquí te pueden cambiar, ¿no? Y te pueden decir, las mitocondrias están en la parte final del espermatozoide, ¿no? Entonces, tantas preguntas se pueden sacar. Ustedes mismos ya pueden hacer preguntitas, ¿no? Bien. Seguimos. El síndrome de Cartagena. Vamos a recordarnos con esta imagen. Quiero que se acuerden que es un varón. Es un varón, ¿sí? Vean, aquí está la estructura. Vamos a ver, imagínense la estructura de un varón. Y listo, ¿sí? Entonces va a ser específicamente de varones, ¿no? Bien. Acarrea en sus portadores frecuentes infecciones respiratorias, sinusitis crónica y esterilidad masculina. Acuérdense, ¿dónde teníamos cilios y flagelos? Acuérdense, los cilios necesitaban ATP, los cilios necesitaban moverse, ¿no es cierto? Si la escobita va a estar mal, si la escobita no está barriendo como debe, va a ver bien. Este pacientito lo que respira y la suciedad que está entrando a su vía respiratoria no va a poder ser expulsada. ¿Por qué? Porque a pesar que esté el moco, si quieren vamos a decirlo así, las escobitas, los cilios no están vaciando, ¿sí? Se está acumulando, ¿sí? Por eso, esa basurita que queríamos sacar es para que nos infecte, ¿no? Pero como no estamos pudiendo sacar, ahí se va a llenar bacterias y demás y va a haber infecciones respiratorias, ¿sí? ¿Qué más? Sinusitis crónica. Ustedes conocen por anatomía los sinusoides, ¿no es cierto? La sinusidad, estos espacios, ¿no? Donde son espacios a nivel frontal, maxilar y demás, moidálicos, ¿no? Los senos paranasales, ¿no? Y si se inflama su mucosa de esto, que también tiene moco, pues ¿qué va a producir? Sinusitis crónica. Crónica se refiere a qué? Que ya había más de un tiempo, o sea, un buen tiempo, ya estamos más de un mes, no sé, 2 o 3 meses, ¿no? Todo el tiempo está con sinusitis y demás, ¿no? Y por tanto, esterilidad masculina. ¿Esto por qué? Por el espermatozoide, ¿no? Por el espermatozoide. Si este espermatozoide no camina, pues por más que tenga su esposita, nunca va a poder ser padre, ¿no? Nunca va a poder ser padre. Su esposa obviamente va a poder ser madre, ¿no? Claro que va a poder ser, ¿no? Porque el problema en ella no está, sino en quién, en el varón, ¿sí? Bien, por tanto aquí te dice, las mujeres con el síndrome son fértiles. ¿Sí? Las mujeres con el síndrome son fértiles. Muy bien. Seguimos. Seguimos. No se olviden el síndrome de Cartagena. El hombre es el afectado y la mujer, todo ok. Te dice, el estudio de los espermatozoides de los pacientes con síndrome de Cartagena, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué se va a ver en estos espermatozoides de estos pacientitos? ¿Sí? Los brazos de dineína, ¿se acuerdan estos bracitos de aquí? Están ausentes en quién? Tanto en los cilios como flagelos, ¿sí? No hay, no hay. No va a haber ese movimiento, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la presencia de esta dineína hace que el movimiento sea de inclinación. Obviamente hay deslizamiento, pero necesitamos que se incline. Si no hay, no va a haber ese movimiento de barrido, ¿no? De barrido. Bien, y obviamente vean, los flagelos también no tienen eso, por tanto no se van a mover, no tienen ese movimiento de tipo ¿no? Entonces el problema está en eso y no, vamos a decir, en la energía del ATP, ¿no? Sino en estas proteínitas, la dineína, no se olviden, la dineína aquí es el problema, ¿ya? Impide, por tanto, el movimiento, imposibilitando el desplazamiento, evitar que se mueva el espermatozoide y movimiento ciliar de barrido, por eso siempre digo, ¿no? Es como una escobita en nuestros cilios, responsables de la eliminación continua de polvo en el árbol respiratorio. Entonces el problema es esta dineína que no se puede
que no está, y por tanto no se puede mover la escobita como un barredorcito. En caso de los espermatozoides no va a haber movimiento, ¿no? También. Bien, entonces ya saben qué es lo que sucede en este síndrome de Cartagena. No se olviden, ¿la mujer puede tener hijitos? Sí, el padre no, bueno, no el padre, ¿no? Nunca va a ser padre. El varón. Ahora te dice, los microtúbulos y filamentos de actina sirven como puntos de apoyo para las proteínas motoras. ¿Qué quiero que te acuerdes? Aquí está una mitocondria, un microtúbulo, ¿sí? Armadito, y aquí está estas proteínas motoras que están llevando vesículas, ¿sí? También puede ser este caso, vean, aquí está un filamento de actina y también están llevando una vesícula, pero gracias a qué? A estas miosinitas que son otras miosinitas, ¿sí? ¿Sí? Que le están ayudando a desplazarse sobre el filamento de actina, ¿sí? El estudio de procesos de desplazamiento intracitoplasmáticos dentro de la célula, de partículas celulares, por ejemplo, esta melanina, ¿sí? Fue facilitado por el análisis de las células donde las partículas son visibles, ¿sí? Por ejemplo, en los camaleones, el cambio de color es gracias a esto, ¿no? Se logra ver, vamos a decir, ¿no? Y notoriamente transportadas dentro de las células. Se ve ese movimiento, ¿no? Como por ejemplo en los melanóforos, esto es un melanóforo, vean, tiene forma de estrellita, ¿no? Habíamos visto dos células estrelladas, ¿ya? Acuérdense de las células epiteliales también, ¿no? Bien, estos melanóforos también tienen forma de estrellada, ¿no? Células que contienen gránulos de mielina, vean, ahí está la mielinita ahí, ¿no? Que se tiene que mover. Bien. Estos desplazamientos también dentro de la célula intracitoplasmáticos también han sido muy estudiados en las neuronas, en sus prolongaciones. Vean cómo se están desplazando, ¿no? Viene aquí, viene, a otro que viene acá, regresa, otra molécula y tal, ¿no? También, por tanto, estudiados en las prolongaciones de las neuronitas. Bien, vean aquí qué bonito está llevando, ¿no? Su conocimiento. Imagínense ustedes que vayan con ese conocimiento a su examen, pues el examen va a ser fácil, ¿no? Examen de kinder les va a parecer. A eso tienen que llegar a ese nivel, ¿no? Bien, este proceso se produce gracias a la participación de varios tipos de complejos proteínicos específicos que son las proteínas motoras, ¿no? Nuestras proteínas motoras que tenemos las dineínas, las cinesinas también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las dineínas y aquí tenemos las cinesinas. Y vamos siguiendo ya poco a poquito más a detalle esto, ¿sí? Gracias a ellas son, porque ellas son las que hacen que arranque, ¿no? Bien, entonces cada complejo de proteína motora tiene dos tipos de componentes. Uno son los componentes adaptadores, ¿no? Este de aquí es como un asientito, ¿no? Es como un asientito donde vamos a poder llevar aquí la carga, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos adaptadores son tal cual, como un asientito, ¿no? Estos se unen en un lado específicamente a varias partículas a ser transportadas, van a llevar aquí a nuestro pasajero que va a ser la vesícula, ¿no? Aquí también tenemos estos adaptadores, ¿no? Que están llevando el pasajero. Aquí igual, ven demás, ¿no? Aquí también se logra ver. Bien, y por otro lado, pues necesitamos el motor, ¿no? Y los segundos componentes son los componentes motores, lo que va a hacer que camine, lo que va a hacer que arranque, porque este adaptador es como dice, un adaptador, nada más. No camina, no se mueve. En cambio, esta parte motora, su nombre te dice motor porque hay movimiento, ¿no? Esta sí que nos va a ayudar a que suceda el movimiento, ¿no? Que tenemos las cinesinas y las dineínas. Ahora te dice, estos motorcitos, estos componentes motores se están uniendo a dos cosas, ¿no? Se unen en un extremo, ¿a quién? A los adaptadores. Vean, aquí están los motores, se están uniendo ¿a quién? Por un lado, a los adaptadores se está uniendo. Y por el otro lado, ¿a quién se está uniendo? Al microtúbulo, ¿no? Puede unirse al microtúbulo o en otro caso puede ser que se esté uniendo al filamento de actina, ¿no? Pero a esos dos extremos se unen, al adaptador y al microtúbulo o en caso al filamento de actina, ¿no? Promoviendo, por tanto, el deslizamiento del complejo, es complejo, vean, es un complejo, hay hartas proteínas, complejo, proteína motora, más partícula, más el bultito, ¿no? A lo largo de los microtúbulos o los filamentos de actina. ¿Sí? Gracias a la energía derivada del ATP por la enzima ATPasa presente en los componentes motores. Es decir, estos componentes motores
tenemos que usar energía, gasolina, ¿no? Todo motor necesita gasolina. Y en este caso nosotros vamos a usar nuestro querido ATP. ¿Para qué? Para que nos movamos. Vean, te preguntan aquí, te dice, en relación a microtúbulos y filamentos de actina, en la cual sirven como punto de apoyo, sí, pueden ser los dos, ¿no? Puede haber microtúbulos y otros también pueden estar caminando sobre filamentos de actina, ¿sí? Puntos de apoyo para las proteínas motoras, es cierto, dice. Uno, cada complejo de proteína motora se compone de dos tipos de componentes, sí, el adaptador y el motor, ¿no? Dos, los componentes se llaman componentes adaptadores, sí, y componentes motores, ¿no? Bien bonita esta pregunta. Seguimos. Ahora, tenemos, te dice, dos tipos de componentes motores, ¿no? Ahora estamos viendo estos motorcitos. Aquí se ven un poquito como piecitos, ¿no? Que promueven el desplazamiento de partículas en los microtúbulos, ¿no? Nuevamente, tenemos las dineínas. Aquí está la dineína, este de acá. No se olviden la dineína, que transporta en dirección opuesta a las cinesinas. Va de cómo esta imagen, ¿no? De más a menos. De más a menos. La dineína tiene una cruz ahí, ¿no? De más hacia menos va. ¿Sí? Ese va a ser el caminito de las dineínas, ¿no? Está viniendo de más hacia menos la dineína. Está caminando hacia allá, ¿no? Al contrario, las cinesinas pues caminan al revés, como dicen, ¿no? Al revés, ¿sí? Van a caminar las cinesinas de menos a más, ¿sí? De menos a más. Es decir, están caminando de aquí hacia allá, ¿no? De menos a más. No se olviden esta configuración de estas dos, ¿no? También tenemos las cinesinas, no se olviden, va de menos hacia más. Aquí tenemos también la representación. Vean, aquí se ven, ¿no? Las dineínas que van de más hacia menos. Sigamos entonces. Y aquí te meten preguntas. Te dice, en relación a los microtúbulos y filamentos de actina, sirven como puntos de apoyo para las proteínas motoras. Está bien. En relación a los componentes motores, es cierto, te dice. Uno, se ha descrito dos tipos de componentes motores que promueven el desplazamiento de las partículas en los microtúbulos, ¿sí? Ya. Dos, un tipo de componente motor consiste en las proteínas de las familias dineínas, sí, hay motores que son las dineínas. Tres, un tipo de componente motor consiste en las proteínas de las familias cinesinas, sí, hay otro motor que son las cinesinas. Bien, aquí todo perfecto. Ahora aquí te dice, en relación a los componentes motores, los motorcitos, que promueven el desplazamiento de las partículas en los microtúbulos, es cierto. Uno, las proteínas de las familias dineínas transportan partículas en dirección del extremo menos a más, era de más a menos, y aquí está al revés, ¿no? Dos, las proteínas de las familias de dineínas transportan partículas del extremo más hacia menos, y esto perfecto, ¿no? Perfecto. Bien. Hay otra familia de proteínas motoras que son las queridas miosinas, ¿no? Vean aquí, les había dicho, ¿no? Hay unas miosinas que están llevando igual vesículas con ayuda de los filamentos de actina, ¿no? Caminando, podemos decir, sobre los filamentos de actina. Y aquí están estas proteínas, las miosinas, que también podemos decir que son proteínas motoras, ¿sí? Movimiento en asociación ¿con quién? Con filamentos de actina, no te olvides, te pueden decir, ¿no? Estas proteínas motoras, las miosinas, están caminando arriba de filamentos intermedios. No, ¿no ven? No. Bien. Ahora, la dirección y velocidad del transporte intracelular de partículas depende de la diversidad de proteínas motoras existentes en el tipo celular de célula, ¿sí? Es decir, incluso vamos a ir viendo que hay proteínas motoras que llevan rapidito, apuraditas son, ¿sí? Y nos vamos a acordar, por ejemplo, cuando nosotros vamos al jefe, cuando nosotros vamos a la oficina del jefe, imagínense que el jefe les dice, les está llamando el jefe, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir tú? Vas a correr. Pero ya después que has salido con el jefe y te ha dado un aumento y tal, ¿cómo vas a salir? Tranquila. O por más que te haya reñido o no reñido, ¿sí? Tú vas a salir un poco ya más, no sé, con calma, ¿no? De la oficina del jefe. Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien, seguimos.
Las células pigmentarias de los vertebrados inferiores llamados cromatóforos, aquí tenemos, acuérdense que estos camaleones, creo que sí, ¿no? Estos animales creo que se llaman así, ¿no? Cambian de color, ¿sí? Y ese cambio de color es pues por ese movimiento, ¿no? Por ese movimiento que genera, porque están caminando, vean, aquí está el melanosoma y llevando esta proteína motora, ¿no? Si esto se mueve, pues se va a ir cambiando y se va a notar aquí en estos animalitos ese movimiento, ¿sí? Modelo en el que el transporte intracelular es fácil de visualizar, ¿sí? Se puede ver ese movimiento sin matarlo, por ejemplo, ¿no? Los cromatóforos que contienen pigmento negro, la melanina, aquí estamos visto este cromatóforo, ¿no? Forma estrellada, ¿no? Son grandes y fácil de observar. Se puede observar, ¿no? Se llaman melanóforos porque llevan melanina, ¿sí? Generalmente, ya habíamos dicho nuevamente, tienen forma estrellada, ¿no? Vean aquí, todos estaban dispersos y vean aquí, todos están acumulados. O al revés, ¿no? De aquí ya ha empezado a dispersar. Bien. El control de desplazamiento intracelular de los gránulos de pigmento de los cromatóforos se realiza en la mayoría de los pececitos, ¿no? En los pececitos se va a ver este proceso de transporte intracelular, ¿no? Y lo importante es, como dice acá, ¿no? Control. A través del sistema nervioso simpático, mediante la liberación de noradrenalina, ¿no? La noradrenalina esa va a ser la encargada, ¿no? Que esto se suceda, ¿no? Se libera noradrenalina en las terminaciones nerviosas, ¿no? Este neurotransmisor, ¿sí? Y promueve, ¿qué dice? La rápida migración centrípeta del pigmento, ¿sí? Cuando decimos migración centrípeta es hacia adentro, es hacia adentro. Nos vamos a ir hacia el jefe. Por eso les decía, ¿no? Si tu jefe te llama, tú vas a ir corriendo. Es decir, es un movimiento rápido, rápido. Pero acuérdense, es hacia adentro, ¿sí? Una migración centrípeta. Bien. No te olvides de ese movimiento. Gracias a quién es, a la noradrenalina, ¿no? El estímulo que hace que suceda, para que suceda esto, ¿no? Y es del sistema nervioso, obviamente, simpático. Te dice, se realizó un estudio en los procesos de desplazamiento intracitoplasmáticos de partículas celulares en los melanóforos, células que contienen gránulos de melanina, ¿sí? Según el ejemplo es cierto, te dice, 1. El transporte intracelular en un melanóforo cuyos gránulos de melanina se desplazan en dirección centrífuga por estímulo nervioso. ¿Era qué? Si les dio un estímulo nervioso, era por, en el caso de la noradrenalina, era para dirección centrípeta, ¿no? Centrípeta. Vamos a ir al jefe, pero rápido. ¿Sí? Bien. Y aquí te lo van a cambiar, ¿no? Entonces, el transporte intracelular en un melanóforo cuyos gránulos de melanina se desplazan en dirección centrípeta, cuando el estímulo nervioso cesa. Cuando acaba el estímulo nervioso cesa, ¿recién vamos a ir? No, el estímulo nervioso nos está diciendo, vayan ahorita, ¿no? Es decir, nos está activando. Y por eso se van a desplazar hacia el medio, dirección centrípeta, hacia adentro, pero rápido. ¿Y quién se encarga de hacer este movimiento? Las cinesinas. Entonces, no se olviden que las cinesinas van a ir caminando hacia el centro, ¿sí? Y aparte habíamos dicho, ¿no? Las cinesinas van de menos a más. De menos a más. En cambio, las dineínas van de más a menos. Las cinesinas van de menos a más, ¿sí? Y van a ir rápido, están apuradas porque están yendo al jefe, ha llegado un estímulo y les ha dicho, vayan adentro, es decir, en dirección centrípeta. Bien. Ahora, la migración del pigmento en dirección opuesta, es decir, saliendo, vean, están saliendo, estaban al centro, han salido después de hablar con el jefe, después de la reunión, y se están yendo ya desplazando, ¿no? Hacia afuera, ¿sí? Están fugando, ¿no? Es un proceso muy lento y desigual, ¿no? Un proceso muy lento y desigual, porque acuérdense, esta célula es de forma estrellada, cada uno se va a ir a donde su oficinita, ¿no? Muy lento, porque ya han hablado con el jefe, entonces ya no están tan estresados, ¿no? Y vean aquí cómo es esta migración centrífuga, ¿no? Centrífuga, nos vamos, ¿sí? Gracias a quién es la dineína. La dineína va de qué? De más a menos.
¿sí? Bien, la microscopía electrónica reveló que los melanóforos contienen un par de centriolos, ¿no? De los que se irradian una gran cantidad de microtúbulos, entre los cuales están dispuestos en gránulos de pigmento. Ustedes saben que cada célula pues tiene centriolos, ¿no es cierto? Un par, solo un par, ¿sí? Y de este par, imagínense que aquí está, que esté en este melanóforo, este par central que generalmente está en el núcleo, de ahí va a ir irradiando, ¿qué? Estos microtúbulos, ¿sí? Así, ¿no? Como en forma estrellada va a estar los microtúbulos igual. Y en esta forma van a ir caminando, pues, las proteínas cinesinas o dineínas, ¿no? Bien. Ahora, si sabemos que caminan sobre microtúbulos, te dice, bien, si nosotros hacemos un pretratamiento de estas células con colchicina y vinblastina, ¿se acuerda? La colchicina y la vinblastina, ¿qué es lo que hacían? Desarmar, ¿no? La colchicina se unía al extremo positivo del microtúbulo, por tanto no ayudaba, le bloqueaba aquí, ¿no? Y de aquí el extremo menos se empezaba a cortar y por tanto el microtúbulo desaparece, ¿no? Si no hay mi caminito, si no hay por donde yo voy a caminar, pues no voy a poder llevar, ¿no? Conduce al desarmado de los microtúbulos de estos medicamentos y bloqueo de la migración de gránulos de pigmento. ¿Sí? No voy a poder llevar, hay bloqueo, no hay camino, por tanto no hay cómo llevar, ¿no? Entonces, los microtúbulos desempeñan un papel importante en el transporte de gránulos. Sí, son nuestros caminitos para llevar ya sea pigmentos, vesículas, ¿no? Y si no hay camino, pues, como dice, ¿no? No hay trabajo, no hay forma de moverlos. ¿Sí? Seguimos. Ya estamos concluyendo. Extrusión de vesículas de secreción. ¿Sí? Nuevamente, nosotros habíamos dicho que las vesículas vamos a llevarlas con las proteínas motoras, pero arriba de los microtúbulos, ¿no? ¿Sí? En alguna etapa del ciclo secretor, los gránulos o vesículas de secreción son expulsados de la célula por un proceso de exocitosis, ¿no? Vean esta celulita de aquí, esta vesícula encima, no digo célula, esta vesícula que está saliendo del retículo, ¿no? Le estamos mandando, queremos mandar estas cositas afuera, ¿sí? Y para yo hacer eso, pues necesito que alguien me lleve, ¿no? Y arriba de algo, ¿no? Y ese proceso donde sacamos vesículas hacia afuera, pues se llama exo, ¿no? Afuera tu ex, ¿no? Exocitosis. ¿Sí? Varios estudios vienen demostrando que los microtúbulos ayudan, pues participan en esta extrusión, este eliminado de los productos de secreción acumulados en vesículas en el interior de la célula. ¿Por qué? Porque acuérdense, caminamos sobre los microtúbulos y si no hay, pues no puedo salir, ¿no? No puedo eliminar. Te dice, la participación de los microtúbulos en el proceso de extrusión de los gránulos de secreción se ilustra en la diabetes genética del roedor Acomis carinus. Este es este ratoncito, ¿sí? Así se llama esta especie y demás, ¿no? Que tiene una deficiencia de los microtúbulos. Deficiencia de microtúbulos. Vean, aquí están mis vesículas, que adentrito está la insulina, ¿sí? Que han sido secretados por las células del páncreas, ¿no? Se han acumulado aquí, vean, aquí vesículas, necesitamos sacarlo. ¿Y cómo sacábamos? Teniendo camino. Pero en este caso, en estos pacientitos, en estos ratoncitos que tienen diabetes, no hay el camino. Por tanto, ¿podrán salir? ¿Podrán salir? No, no van a poder salir, ¿no? En estos animales, las células productoras de insulina, es decir, estas células beta del páncreas, células beta del páncreas, beta de los islotes de Langerhans, ¿sí? Sintetizan insulina normalmente. Hay insulina, vean, hay insulina, pero no hay el camino. Ese es el problema. Está bloqueado, no hay ni siquiera el camino, no ha desaparecido, el agua se la lleva, no hay, ¿no? No hay microtúbulo, ¿sí? Por tanto, no podemos sacar esto, ¿sí? Pero ojo, algo bien importante en estos animalitos, en esta patología de estos animalitos, en esta diabetes genética, no se olviden que la insulina hay normal, ¿sí? El páncreas está creando normal insulina, ¿sí? Pero la falta de microtúbulos impide la expulsión de estos gránulos de secreción que tiene la insulina, ¿no? Que se acumulan en el citoplasma. ¿Se están acumulando? Y como no tengo insulina que está saliendo, pues la glucosa se va a ir acumulando, ¿sí? Por tanto, el paciente va a tener, en este caso este ratoncito, va a tener diabetes, ¿no? ¿Sí?
va a tener diabetes. ¿Por qué? Porque la insulina no está abriendo los cuartitos, no está abriendo células y la glucosa no está entrando a ninguna célula. Vean, te ponen dos preguntitas acá, ¿no? Te dice, en relación a los microtúbulos, te dice, tienen una función de extrusión. Son caminitos para botar algo, ¿no? Para que las vesículas podamos llevar. En la extrusión de las vesículas de secreción se puede poner ejemplo en la diabetes genética del roedor Acomis carinus. Es cierto, te dice. 1. En estos animalitos, las células productoras de insulina no sintetizan insulina normalmente. ¿El problema es en la insulina? No. La insulina hay normalmente, ¿no? El problema es el microtúbulo. 2. En estos animales, las células productoras de insulina, que son las células beta de los islotes de Langerhans del hígado, el hígado produce insulina, me morí, ¿no? Me morí. ¿Quién produce insulina? Mi querido páncreas, ¿no? No sintetizan insulina normalmente, ¿no? Nada que ver. Ni es de mi hígado. 3. En estos animales, las células productoras de insulina, células beta de los islotes del Langerhans, ¿sí? Del hígado también, aquí te lo pone, ¿no? Del hígado. Con que has leído hígado, tintín ya estaba mal, ¿no? Sintetizan insulina normalmente, pero la falta de microtúbulos impide la expulsión de glandulas. Entonces, aquí solo le han cambiado hígado y ya estaba bien. Si le ponían, perdón, páncreas, si le ponían páncreas, ya estaba bien la pregunta, ¿no? 2. Entonces, aquí todos están mal, ¿no? Te dice, en relación a los microtúbulos, tiene una función de extrusión de las vesículas de secreción, es unos caminitos. 1. En alguna etapa del ciclo secretor, los gránulos o vesículas de secreción son expulsados de la célula por un proceso de endocitosis. ¿Qué es endocitosis? Aquí está mi membrana, se está endocitando, esta vesícula está invaginándose y después ya se va formar una vesícula completita, ¿no? Eso es endocitosis, entrando hacia adentro. Era exocitosis, ¿no? 2. Varios estudios demostraron que los microtúbulos participan en la extrusión de productos de secreción acumulados en vesículas en el exterior de la célula. Las vesículas están así acumuladas aquí afuera. Aquí están los microtúbulos desplazando aquí afuera. No, todo está sucediendo aquí adentro, ¿no? Y ahora, si yo quiero botar una vesícula, pues lo voy a botar. Y cuando yo le boto, voy a devolver la membrana a mi membrana, ¿no? La membrana de la vesícula se va a devolver. No va a salir la vesícula así, ¿no? Bien, es todo también incorrecto. Bien, chicos, entonces, no entramos, ya no vamos a poder entrar al tema 8. Entonces, esta noche nos estaríamos viendo y ingresando a un tema muy preguntado, tema 8, tema 9, Tinkling, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en la noche y sigan estudiando, estudien morfo y demás, tal. Y a seguir estudiando. Coman bien, desayunen bien. Nos vemos.